Hola Rosa. Hola Pedro. Hola mi gente. Hoy en Un Poco de Todo nos unimos nuevamente a la campaña de 16 días de activismo en contra de la violencia de género. Y por supuesto que hablaremos muchas otras cosas interesantes. Así es que Súbele sube el volumen porque Un Poco de Todo acaba de comenzar. Y hola gente, hoy es 7 de diciembre de 2022 y este es el episodio número 62 de Un Poco de Todo. ¡Eso es! Siempre decimos, ¿verdad? Eso es. Siempre Me encanta, ya vamos por el estamos 62. celebrando. Estamos en el 62 y ya estamos próximos casi a despedir el año. Alegre. Qué rápido se fue el 2022. Bien brutal, se nos va demasiado rápido, yo no sé qué está pasando. Definitivo. ¿Está pasando algo conmigo? Está pasando algo en el ambiente. Gracias por escucharnos y por vernos. Recuerda que nos puedes conseguir en Facebook, en Twitter y en Instagram. Nos encuentran como Un Poco de Todo PR. En TikTok y por supuesto en YouTube. Un Poco de Todo Podcast. Nos puedes escribir por nuestro correo electrónico. El correo electrónico es unpocodetodopodcast@gmail.com. Siempre se me olvida. Y nos consigues también en nuestra página web. www.unpocodetopr.com. Y mira, recuerda que tú puedes ser un supporter de este podcast. Claro que sí. Busca el enlace que está colocado en cada uno de los episodios. En la página web, en TikTok, en Facebook. En Nos YouTube. buscas donde sea, lo vas a encontrar. Si no lo encuentras, nos avisas. Eso te va a permitir apoyarnos a mantener y mejorar este podcast, ¿verdad? Una aportación mensual de 99 centavos, 4.99 o 9.99. Eso es sumamente importante para nosotros para seguir adelante. Claro. Y mira, si no puedes aportar económicamente, danos like, danos share, suscríbete a la campanita, prende la campanita, suscríbete ahí al canal Yes. para que estés conectado con nosotros y siempre estés pendiente de nuestro nuevo contenido. Claro que sí. Y pónselo a todo el mundo en los teléfonos. Búscale el YouTube y dale like ahí. Ahí, como hice yo en estos días, estaba comiendo y me encontré con Lisa y con Lisandra. con Lisandra. Y cogimos los teléfonos y ahí está, Muy dale, bien, subscribe como rapidito. debe ser, como debe ser. Hazle eso mismo a tu gente. Muy bien. Y bueno, como dijo Rosa en la introducción, hoy por tercer año consecutivo nos unimos en nuestro podcast a la campaña 16 días de activismo contra la violencia por razón de género. Esta campaña no es nueva, es una campaña que se lleva haciendo por un montón de años en Puerto Rico e internacionalmente también. En Puerto Rico la campaña es liderada prácticamente por el Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico y en la campaña se unen organizaciones públicas, privadas, gente en su carácter personal, escuelas, universidades. Y durante los 16 días que dura la campaña, 25 de noviembre al 10 de diciembre, distintas actividades se realizan. ¿Qué queremos? Hablar del tema, prevenir la violencia, mantener la conversación activa como hemos hecho nosotros también en este podcast. Claro, y que lleguemos a un punto que ya no tengamos que hablar de esto porque se haya erradicado definitivamente de nuestra vida. Y nosotros tenemos un compromiso, lo hemos hablado en otras ocasiones, de mantener estos temas mientras exista esa problemática. Nosotros Claro. lo vamos a mantener en nuestro podcast porque nos sentimos también responsables, ¿verdad? Como miembros de esta sociedad y como profesionales de la salud mental. Nos sentimos responsables también de educar acerca del tema. Sí, mientras el podcast esté activo, vamos a sacar siempre el espacio para unirnos a la campaña. sea. En el 2020, nosotros en el episodio número El 11. 11 estuvimos uniéndonos a la campaña con el episodio Ni Una Menos. Date la vuelta por YouTube o por las plataformas de audio para que escuches el episodio. También en el episodio 36, Entre Letras y Canciones, que fue el 8 de diciembre de 2021. Nos unimos por segunda vez a la campaña y hoy estamos por tercera vez aquí. Y la invitada, que ya como vieron en cámara, es Cristina del Mar Quiles Pérez. Cristina ya estuvo en el podcast porque justamente en el episodio 36, Entre Letras y Canciones, ella estuvo con nosotros, estuvo vía telefónica compartiendo un poco
sobre el feminismo y el periodismo feminista, y hoy la tenemos presente con nosotros. Bienvenida. Gracias, Pedro, gracias, Rosa, estoy bien contenta de que me hayan invitado. Qué bueno que estás aquí con nosotros, que pudiste sacar ese espacio para compartir hoy. Cristina, como dije, es periodista. Cristina tiene un bachillerato en comunicación de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, tiene una maestría también en consejería, tiene otra maestría en multimedios, y Cristina trabaja haciendo periodismo feminista en Puerto Rico. Cristina es parte del grupo Todas. Del medio de periodismo digital, Todas. Del medio de periodismo digital. ¿Vieron cómo aclaramos y aprendemos? Cristina, gracias nuevamente por decir que sí, por estar aquí. Sabemos que es un tema que te apasiona también. Y por ahí queremos arrancar un poco conversando contigo. ¿Por qué periodismo feminista? ¿De dónde nace tu inquietud por trabajar con esto? Pues mira, yo creo que sería bueno comenzar estableciendo cuándo fue que yo comencé a tener un poco de conciencia feminista, porque si bien cuando yo estaba en la escuela sentía que tenía que hablar de equidad, notaba que había algunas cosas que no eran justas. Tuve una experiencia cuando estaba en la universidad, que yo me hospedaba en Santa Rita, ajá, cerca del recinto de Río Piedras, y caminaba todos los días hasta la universidad a tomar mis clases. Y en una ocasión estaba caminando y unos policías me empezaron a pitar y a decir comentarios que hoy yo entiendo que eso es acoso callejero. Claro. Y yo fui al cuartel de la policía del casco urbano de Río Piedras a quejarme. Y la respuesta que recibí fue que eso era libertad de expresión, que yo debía de sentirme bien porque eso significaba que yo era bonita. Y no hubo ningún tipo de reconocimiento ni de rendición de cuentas. Y yo escribí una carta con la intención de enviarla al periódico. Uh-huh. Porque yo entendía en ese momento, aunque no tenía las palabras para describirlo, que yo no podía estar segura en la calle. Y sobre todo, viniendo de policías, eso me hacía sentir más insegura. Claro. Unos días después, por esa misma esquina, en ese momento estaban construyendo el centro de la Fundación para Puerto Rico de Sila María Calderón. Las personas que conocen el área de Río Piedras pues saben que eso estaba allí. Pues eso estaba en construcción. Y un día estaba pasando por el mismo lugar. Te estoy diciendo que habían pasado como 2 semanas de este incidente que te conté con los policías. Y en ese mismo lugar me asaltaron. Wow. En ese mismo lugar me asaltaron y en ese momento la policía no estaba. Y yo creo que esa experiencia, que después empecé a compartirla con mis amigas, con compañeras de clase, era bien común, ¿verdad? Y yo creo que fue a través de la experiencia del acoso callejero que yo empecé a entender que habían distintas manifestaciones de violencia que experimentábamos las mujeres por el hecho de ser mujeres. Y un poco empecé de alguna forma, a veces cuando empecé a trabajar en el periodismo, a compartir con compañeras periodistas que me ayudaron a evitar cometer errores en mi cobertura periodística, y cometí errores también en mi cobertura periodística cuando empecé a trabajar. Pero me fui inclinando por temas que tenían que ver con demostrar las distintas desigualdades que experimentamos en la sociedad. Y debo de decir que ya quizás cuando tenía como 3, 4 años de experiencia en el periodismo, tuve la oportunidad de tomar un taller que ofreció Coordinadora Paz para la Mujer, que era sobre cobertura de violencia de género de manera responsable, que lo ofreció Firuzeh Chokú junto con Norma Valle, que son 2 periodistas feministas de trayectoria en Puerto Rico, que son pioneras en hacer un periodismo con perspectiva de género. Y yo entendí que habíamos normalizado unas maneras de contar la violencia que justificaban la violencia. Claro. Y que iban en contra de lo que son los valores del periodismo. Sí, que se perpetúa en la medida en que se reproducen. Claro. ¿Cómo podemos definir qué es el periodismo feminista? O sea, ¿cómo lo podemos explicar? Bueno, hay distintas explicaciones. Hay una periodista española que dice: el periodismo, si no es periodismo feminista, no es periodismo. Pero cuando nos referimos al periodismo feminista, en el contexto de lo que estamos haciendo, nos referimos a un periodismo
primeramente basado en los derechos humanos, ¿verdad? En el entendimiento de que todas las personas necesitamos tener los mismos reconocimientos, la misma validación, las mismas oportunidades, pero reconociendo que las mujeres y las personas LGBTIQ están en una posición de desventaja en nuestra sociedad, porque reconoce que vivimos en un sistema patriarcal donde se privilegia lo masculino y las experiencias masculinas y las experiencias masculinas blancas, ricas y poderosas. Claro. Que entonces, mientras eso se privilegie, pues el resto de las personas estamos en una posición de desventaja. Así que el periodismo feminista reconoce eso, lo nombra, lo visibiliza, ¿verdad? Visibiliza esas desigualdades como una manera de denuncia y de provocar un cambio en política pública, de provocar un cambio en la conciencia de las personas, para atender lo que evidentemente es injusto. Claro. Y buscar justicia me parece que definitivamente es la parte donde necesitamos mover las fichas, ¿verdad? Buscar justicia para esas personas que estamos, ¿verdad? Y me incluyo porque soy mujer, que estamos en desventaja pues, simplemente por ser mujer. Sí, de acuerdo. Y otra cosa que es importante del periodismo feminista es que no solamente habla de las violencias, sino que saca a la primera plana ese trabajo que hacen las mujeres y que muchas veces es invisibilizado, pero que es crucial para que la sociedad funcione. Me refiero, por ejemplo, al trabajo de los cuidados. El trabajo de los cuidados es un trabajo que no es remunerado, que se asume como normal, pero es un trabajo. Y mientras ese trabajo no se hace, los ejecutivos varones no pueden ser ejecutivos varones. Alguien le hace las cosas. Claro. Alguien cuida a los hijos, ¿verdad? O los padres. Alguien cuida a los padres. Y es un poco visibilizar eso para crear conciencia de que esa aportación que se le ha impuesto a las mujeres es también importante y que debería de ser remunerada porque hace que la sociedad funcione. Una de las premisas que me gusta mucho respecto a eso es en el 8 de marzo nosotros nos hicimos unas camisas, de hecho, con esa premisa que dice, si nosotras paramos, el país se detiene. Claro. Porque definitivamente si nosotras nos detenemos, pues ¿quién va a hacer todas esas cosas que hacen que los hombres puedan hacer todo lo que hacen? Exacto. Hay una imagen que recoge también un poco esto y es, la he visto muchas veces, un hombre y una mujer empezando en una carrera. Entonces el carril del varón está limpio. Limpiecito. Y entonces el carril de la mujer está lleno de muchos obstáculos, ¿verdad? Y al fin y al cabo, claro, él llegó, pero sin obstáculos. Y en otras ocasiones en este podcast yo lo he dicho, yo como hombre me siento comprometido ¿verdad? Con seguir educándome sobre este asunto, porque yo reconozco que como hombre, aún siendo un hombre homosexual, yo tengo unos privilegios, ¿verdad? Que me privilegian por ser hombre y me cuesta a veces entenderlo, me cuesta aceptarlo, pero está ahí y entonces hay que trabajar duro, ¿verdad? Para reconocerlo, para saber dónde estoy parado, Hay un detalle que mencionaste en tu explicación inicial y es que dijiste que te diste cuenta de que cometías unos errores. Dame ejemplos. ¿Qué errores se cometen cuando estás cubriendo, cuando estás escribiendo una nota periodística? ¿Cuáles son esos errores? ¿Cómo te das cuenta para entonces a cambiar, ¿verdad? Y modificar eso. Sí, de errores así que me puedo acordar. Yo comencé trabajando en el periódico Primera Hora en la sección de espectáculos y me tocó cubrir algunos concursos de belleza y creo que descripciones que hice de las participantes fueron sumamente estereotipadas e injustas. En algunos momentos estuve a punto de utilizar titulares que me hubiese arrepentido muchísimo de haberlos puesto, pero gracias a mi compañera, y la voy a mencionar, a Mari Santiago Torres, que en aquel momento era mi compañera en Primera Hora, hoy es mi compañera cofundadora del medio Todas. Yo pude evitar gracias a Mari, ese gran error. Sí, lo distinguiste. Exactamente, de utilizar una cita con la que una artista se refería a sí misma, pero que era machista, era evidentemente ¿Te acuerdas más o menos de la cita? Yo creo que no me acuerdo, pero era como una manera de referirse a ella misma que era despectiva yo entendía en ese momento como que ella misma se refiere a sí misma sí, ella misma lo dice de esa no manera. Y claro, una cosa es contextualizarlo en el cuerpo de la noticia, otra cosa es ponerlo en el titular, ¿verdad? Y uno entender que
cómo uno titula y cómo uno estructura una noticia no son decisiones inocentes. Claro. Son decisiones precisamente. Claro. Mira, justamente de eso quería preguntarte. Hablaste de periodismo responsable, ¿verdad? Y responsable respecto al feminismo. ¿Cómo se ve para ti? Porque de pronto hemos visto titulares donde hablan de cosas de mujeres, como mismo mencionas, que ella dice esto de ella misma, pues yo lo puedo poner aquí. ¿Cómo puede hacerse ver un periodismo responsable y feminista, ¿verdad? Que ponga a las mujeres donde van, donde deberían estar? Bueno, lo primero que aprendí fue en temas de cobertura de violencia de género, creo que en Puerto Rico se ha adelantado muchísimo en cómo se hace esa cobertura, ¿verdad? Y tiene que ver con el trabajo que han hecho personas como las que mencioné anteriormente. Yo pienso que ya no es tan común ver titulares como lío de faldas. Lo vemos, pero no es tan frecuente. Creo que hay mucha más conciencia sobre entender que un feminicidio no es un lío de faldas, o que la mató por celos, o que fue un crimen pasional, que es una categoría que se estuvo utilizando en la policía por muchísimos años para describir un asesinato y que da a entender que es un asesinato motivado por la pasión, que la pasión justificado, que la pasión le cegó, pero casualmente siempre terminan siendo las mujeres las víctimas de los crímenes pasionales y los hombres los agresores. Claro. La mató por celos. Sí, y disculpa que te interrumpa. Hablábamos ahorita antes de grabar que resaltan también el historial de la mujer como un poco para justificar, o yo lo aprecio de esa manera, como para justificar no es que era el amante. Ajá, pero eso justifica la violencia, ¿verdad? Entonces, si era el amante, él también es un adúltero, ¿verdad? Pero eso no es lo que se resalta, es la posición de ella. O sea, queda la mujer siempre en otro plano. Sí, en otro plano, porque se justifica a partir de unos valores morales también impuestos por distintas ideologías, sobre todo ideologías religiosas, ¿verdad? Y yo creo que en este punto es importante entender que las relaciones sexoafectivas que tienen las personas son acuerdos entre esas personas. Claro, independientemente de que para nosotros sean válidas, correctas o no, ¿verdad? Así que en términos de cobertura de violencia de género, pues hemos aprendido la importancia de nombrar el agresor, de que es violencia machista, ¿verdad? Y que es producto del machismo y del patriarcado, y de evitar construcciones que ubiquen a la mujer en una posición de que se le culpa, ¿verdad? Claro. O que necesitamos construir, con esto estamos batallando todavía, que necesitamos construir esta víctima perfecta para que gane la empatía del público, para entender, ella era una víctima inocente. Claro. ¿Entiendes? Sí, de lo contrario se lo buscó. Claro. De lo contrario, de alguna manera se lo buscó, y yo creo que parte del trabajo que todavía necesitamos hacer es entender que los seres humanos somos personas complejas, ¿verdad? Que tomamos decisiones, y esas decisiones nos llevan por distintos caminos, y que la valoración que el resto del mundo vaya a hacer sobre esas decisiones pues va a ser diferente y de acuerdo a las visiones de mundo que cada una de esas personas tienen. Claro. Antes veíamos sobre eso que estabas hablando, que agredían o mataban a una mujer y rapidito aparecía la foto, el nombre, el historial y toda esa cosa por esa línea, ¿verdad? De pronto eso ha evolucionado, ¿verdad? Esa es una de las luchas ganadas que me gustaría ponerlo en contexto, ¿verdad? Saber que se han ido haciendo movimientos y cosas para que eso cambie. Ya yo no veo, ¿verdad? Y quizás en páginas particulares de algunas personas que no tienen la experiencia periodística, tú ves una foto que rapidito aparece, tú ves la historia, ¿no? Que me enteré de todo esto y ahí te ponen toda la historia, pero en los medios periodísticos formales ya eso no pasa, y esa es una de las batallas ganadas, ¿verdad? Sí, es parte de que yo creo que las redacciones de noticias están entendiendo la importancia de educar
a sus periodistas en estos temas, porque generalmente no era algo que se trataba en la universidad. Ahora yo creo que, ¿verdad? Y me siento orgullosa de decirlo, que mi compañera Mari Santiago Torres ofrece el seminario de periodismo feminista en el recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, y creo que eso permite, ¿verdad?, por un semestre que estudiantes estén mirando de cerca no solo el tema de la cobertura de la violencia de género, sino otros temas que tienen que ver con la representación de las mujeres y de las diversidades en el periodismo. Sí, es bien importante también ese asunto del uso del lenguaje en la nota o en el reportaje. ¿Cómo? Porque yo, al igual que Rosa, yo también he visto ese cambio un poco en el lenguaje. ¿Cómo influye ese uso del lenguaje? Yo mirándome como espectador, yo estoy mirando la noticia, la leo. ¿Cómo ese uso del lenguaje es tan importante para mí como espectador? No sé si... Sí, yo creo que es importante resaltar que el periodismo tiene 3 funciones básicas, que es informar, entretener y educar. Y muchas veces se nos olvida esa tercera, que es educar. La gente lee el periódico, y no solamente lee el periódico, escucha la radio, escucha la televisión y forma opiniones sobre eso. Y muchas veces tú escuchas a analistas de radio o a personas que no son ni siquiera periodistas, ¿verdad?, que son comentaristas, que tienen programas de entretenimiento hablando sobre temas, distintos temas. Y uno repite los argumentos. De momento te cuentan algo o describen algún suceso noticioso y uno como que le hace sentido. Y entonces en tus conversaciones con tu familia tú podrías estar repitiendo esos argumentos, ¿verdad? Claro. Y eso es lo importante de tener una conciencia feminista como comunicadores y como periodistas, ¿verdad? Y digo comunicadores para aquellas personas que no estudiaron periodismo, pero que tienen el privilegio, ¿verdad? Que es un privilegio de tener un micrófono al frente, o de pararse frente a una cámara, hablarle a miles de personas que tienen la capacidad de verlo a través de los medios de comunicación masiva. Así que creo que contestando a tu pregunta, pues entender que el lenguaje, los contextos que se usan, la forma en que se dicen las cosas, crean opinión pública y la gente reproduce eso. Eso, claro. Sí. Mira, los viejitos que ven televisión, que obviamente, ¿verdad?, ya están en sus casitas, no hacen nada más, y tú le preguntas cuál es la realidad de cualquier cosa y ellos te van a repetir exactamente lo que dijeron en las noticias. Sí. Tú sabes, es como yo lo he visto y para ellos esa es la verdad. Así que definitivamente tiene una influencia, ¿verdad?, en quienes lo escuchan. No solamente los viejitos, ya ellos tienen unas opiniones, ¿verdad?, que vienen de su experiencia de vida, pero hay mucha gente que vive así, que escuchan en la noticia, que escuchan en los programas, en la radio, en Molusco, todas esas cosas, y esa es su opinión, la misma que dijo el ser humano que está atrás del micrófono. Así que sabemos, ¿verdad?, que tiene una gran importancia. Sí, es súper importante. Vamos a hablar un poco de Todas. Todas lo describiste como un medio periodístico feminista. Exacto, un medio de periodismo digital y feminista, de periodismo feminista y solidario. ¿Cómo surge? Pues mira, ese surge... Los inicios diría que es una amistad, la amistad que formamos a Mari Santiago Torres, la compañera Ana María Bruña, cuando yo empecé a trabajar en el periódico Primera Hora en el 2009, y nos hicimos amigas, y luego yo dejé de trabajar en ese periódico, tuve experiencias en otros medios, ya siguieron trabajando ahí, y cuando yo hice mi maestría en consejería, que hice mi proyecto de tesis en alfabetización mediática y perspectiva de género, a Mari, que ya era profesora de comunicación, fue una de las miembros de mi comité de tesis. Y siempre como que nos quedamos con esta conversación pendiente de vamos a hacer algo juntas, vamos a hacer un proyecto. Nunca hablamos concretamente. Yo volví a trabajar a la empresa GFR Media y renuncié para ir a hacer un proyecto de vida. Y en medio de ese proyecto pasó el huracán María. Ya aunque yo tenía intenciones de regresar a GFR Media, el nuevo día y Primera Hora, ya eso no era una realidad. Acababan de despedir a cientos, no voy a decir a cientos, a decenas de periodistas y empleados de la empresa. Así que era un momento bien crítico para Puerto Rico. Entonces yo estaba pensando cómo yo iba a regresar a Puerto Rico, porque no estaba en Puerto Rico, cómo yo iba a regresar a Puerto Rico y yo iba a poder sostenerme económicamente
Así que hablando con ella, yo primero quería hacer algo como una agencia de creación de contenido, de manejo de redes sociales, y a Mari fue la que me dijo, ¿por qué no hacemos un medio de periodismo? Y a mí me entusiasmaba mucho la idea, lo que pasa es que estaba bastante convencida de que no era esa la respuesta a sostenernos económicamente. Claro. Pero como quiera, nos lanzamos y coincidimos en que tenía que ser un medio de periodismo feminista. Yo creo que es importante entender también el contexto. Eso fue en el 2000, a finales del 2017 que tuvimos esa primera conversación. Estamos hablando de un momento en el que recién ganaba la presidencia Donald Trump, en el que estaba surgiendo todo este movimiento del Me Too en Estados Unidos, que en América Latina, Argentina se había lanzado con el Ni Una Menos y eso se había esparcido por el resto de Sudamérica y Centroamérica. Habían nacido un montón de medios de periodismo feminista. España tenía sus medios de periodismo feminista. Y en ese tiempo que yo estuve fuera de los medios, pude conocer mejor ese trabajo que se venía haciendo en Latinoamérica, en España y en Estados Unidos, y dije, esto no lo hay en Puerto Rico en este momento, aunque creo que es importante decir que Puerto Rico sí tiene una tradición de periodismo feminista desde finales del siglo XIX, con periódicos que fundó Ana Roque, ¿verdad? Abogando por el derecho al sufragio, y que luego estuvo el Tacón de la Chancleta, en el que participó Ana Irma Rivera Lacén, pero en este contexto histórico no teníamos nada sobre eso. Y sobre todo en un contexto donde, y lo hemos hablado en otras ocasiones, yo siempre he dicho que esto es una rueda. Y ahora mismo en temas de derechos humanos estamos nuevamente abajo, ¿verdad? Hay un asunto, el conservadurismo ha continuado arropando este asunto y estamos otra vez abajo. Así es que en el contexto en que nace esto, me parece, oye, duro, pero súper pertinente, definitivamente. Claro sí. Y pues realmente así nace. Le hicimos la invitación a Ana María Bruña, que es la fotoperiodista. Luego se integró el compañero Rafael Díaz Torres, que es también un profesor de género y compañero periodista, amigo. O sea, que es un proyecto que me gusta decir que nace de la amistad, sobre todo. Y entonces nos lanzamos buscando una fecha que tuviera una importancia, el 25 de noviembre del 2018. O sea, acabamos de cumplir 4 años. Sí. Y ese lanzamiento coincidió con el plantón que hizo la colectiva feminista en construcción frente a la Fortaleza, cuando el gobernador era Ricardo Rosselló, exigiendo la declaración de un estado de emergencia. Y esto fue casualidad porque nosotras, mucha gente piensa que sí, pero no estamos vinculadas directamente con la colectiva, pero esa fue nuestra primera cobertura. Claro. Y el 25 de noviembre comienza la campaña de los 16 días de activismo, y el 25 de noviembre se conmemora también el asesinato de las hermanas Mirabal en República Dominicana. Exacto, que es el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia de Género. Así es que hay un simbolismo ahí, ¿verdad? Sí, espectacular. Ya yo había escuchado esta historia porque yo escucho el podcast. ¡Claro! Estoy aquí de fanática, escuchándola y a decírmelo de frente. Yo también lo escucho. Pero yo lo escuché. Yo estoy aquí, cuéntame más, Cristina. Estoy lista para escucharlo todo. Mira, ahorita mencionaste que el periodismo tiene 3 funciones. Y hablaste de educar, y yo creo que todas, obviamente, además de cubrir responsablemente, en la función de educar está genial. Y Rosa menciona el podcast porque también ha surgido en la sala de todas, que es el podcast donde las compañeras están trabajando, cubriendo notas importantes, temas importantes, sobre todo con perspectiva de género, y desde un posicionamiento del feminismo, ¿verdad? Que es importante. Escuchamos el podcast, nos encanta porque nos parece que es una labor excepcional. Maravilloso. Y es una forma de contrarrestar todo lo que está ocurriendo, ¿verdad? Con estos cambios sociales que han venido ocurriendo, que nos han puesto en desventaja. Así que definitivamente hay que contrarrestar con todo lo que hay allá, y ellas lo están haciendo maravillosamente. Sí, qué bueno que mencionaste que surge de la amistad, porque un poco de todo también surge de la amistad. Mira, oficialmente una colaboración entre todas y un poco de todo. y nace de la amistad porque tú conoces a Cristina también. Claro, conozco a Cristina hace un montón de años, así es que también surge de la amistad. ¿Cómo ha sido la recepción del medio feminista, todas, a los demás periodistas o
o a otra gente que corre en este medio? O sea, ¿has visto algo? ¿Ha habido apoyo o de pronto los toman como con recelo? Porque muchísima gente mira el asunto del feminismo como, ¿sabes? Ustedes allá, ustedes son esto y son revolucionarias y son pelúas. ¿Tú sabes? ¿Cómo ha sido la recepción? Sí, pues fíjate, yo creo que ha sido una recepción bastante positiva entre colegas, periodistas, y yo debo decir que, y me siento orgullosa de decirlo, de que yo creo que hemos de alguna manera contribuido a cambiar las narrativas que tienen los periódicos tradicionales, porque periodistas que se formaron en todas ahora trabajan en periódicos como El Nuevo Día y están haciendo un trabajo que empezaron haciendo en todas, o sea que es un trabajo que ¿verdad? Que se ha insertado en el medio mainstream, el llamado medio mainstream, ¿verdad? Y sí, se ha dado mayor interés en las coberturas del tema de violencia de género a nivel de todos los medios de comunicación. Me parece que hay una concienciación que no es únicamente por el trabajo que nosotras hemos hecho, o sea, el contexto histórico desde ese plantón, el trabajo que hizo la Organización Colectiva Feminista en Construcción y al que también se sumaron otras organizaciones feministas, le dieron visibilidad y urgencia a la necesidad de atender el tema de la violencia de género en Puerto Rico. Cristina, ¿cómo trabajan siendo ustedes un medio digital? Y yo viendo, ¿verdad? Constantemente cuando yo veo noticias acerca del tema, yo veo a la gente cómo se vuelca a hacer crítica, a escribir cosas negativas. ¿Cómo ustedes trabajan con ese tipo de comentarios, de personas que puedan escribir? Los comentarios. No los leo. No los leo. O sea, yo creo que uno de los peores errores que puede hacer un periodista que cubre estos temas, ¿verdad? O sea, es una decisión. Uno alejarse de eso, porque es que si no, o sea, te drena. Ayer mismo tuvimos un taller, el equipo de todas, tuvimos un taller de autocuidado. ¿Sabes? Tratamos temas difíciles, o sea, venimos de hacer un especial del 25 de noviembre en el que escribimos la historia de cada una de las 14 víctimas de feminicidios de este año. Y decirlo es una cosa y sentirlo y hacerlo es otra, es bien, bien drenante. Así que hay que tomar decisiones sobre eso. Yo creo que sí tenemos un trabajo de educación, pero también hay que escoger las batallas. Claro. Y el tema de los comentaristas, pero reconoce que muchas veces son troles, que son personas que no vienen con intención de aprender tampoco, y que también tenemos que saber que cada ser humano tiene la responsabilidad de educarse a sí mismo, a sí mismo, a sí misma, y que pues nosotras hacemos un trabajo, pero si no hay la apertura, pues a lo mejor esto no es para ti, ¿entiendes? Este no es tu foro. Sí, claro. sí. Claro. Sí. Es que yo siento que yo no podría. O sea, es como que yo leo los comentarios y me hierve la sangre y de pronto yo los veo. Es que es drenante. Nosotros fuimos víctimas de los troles. De los haters. Sí, bien. Son reales. Es más, yo creo que fue nuestro segundo episodio. Son reales. En un episodio que nosotros estábamos hablando acerca de racismo. Y de pronto ponemos una imagen en la promoción del episodio de la doctora, la licenciada Ana Irma Rivera Bacén. Porque hablamos de la figura de ella. Porque tocamos acerca de ella en el tema y la ponemos ahí. Y entonces alguien vino y comentó que nosotros que estábamos hablando de política y de cosas. Y como esto se llama un poco de todo. Exacto. Y una tiradera, pero fue como una persona que seguramente no escuchó el podcast, que simplemente vio. Además de que tú haces de lo que a ti te dé la gana. Claro. Y entonces fue como delete. Sí, exacto, yo creo que esa es una de las mejores cosas que uno puede hacer también. Sí, pero se me hierve la sangre y entonces entra otras noticias, de pronto cosas que ustedes ponen, o consentimiento, esto, aquello, lo otro, la colectiva, y empiezo a leer comentarios y me revienta. No se hierve, ¿tú sabes? Sí. A mí me afecta mucho, por eso no lo lees. Claro. Pero me pasa como tipo que me afecta. Voy a tomar tu recomendación para mí. Definitivo. Hay dos cosas que quiero dialogar contigo. Una, cuán importante, y yo siempre que toco este tema se lo pregunto a la gente experta, cuán importante es que los varones nos insertemos en el feminismo. Obviamente el medio todas
está liderado básicamente por mujeres. Mencionaste un colaborador varón, pero ¿cuán importante es esto? Que los Es imprescindible, es imprescindible. Y yo siento que a muchos colegas periodistas sienten que es un tema que no les compete. Uh-huh. Como que te dicen, estás haciendo un trabajo brutal, pero más allá de decir, no es para mí. Pero no, exacto, no sienten que es algo que les compete, ¿entiendes? No comparten nada, no participan de los talleres uh-huh. de educación. Es como si fuera un tema de mujeres. Claro. Muchas veces. Uh-huh. Y eso tengo que decir que me duele mucho. Uh-huh. Y me pregunto cómo involucrarlos, pero también está brutal que una tenga que hacer todo el trabajo, ¿entiendes? Y yo creo que tiene que nacer de cada uno. Sí, el reconocimiento. Del de que yo pueda reconocer sí, la sí. importancia y que yo nazca de mí, ¿verdad? Involucrarme, educarme. En Porque, cualquier proceso de cambio, claro, la persona necesita estar en dirección al cambio. Reconocerlo, Sí, claro. Si no lo reconoce, no va para ningún lado. Sí, Así que, y si yo voy a trabajar, por ejemplo, con un tema como el de la violencia de género, si yo como varón no puedo reconocer mi privilegio para poder construir otra cosa, ni siquiera voy a poder hacerlo bien, ¿sabes? Y yo creo que eso duele, porque Sí, romper sí, con toda claro. esa estructura mental, con esa construcción que obviamente viene del patriarcado. y que te digan que eso todo duele. eso que tú disfrutas es porque le has pasado por encima o le han pasado por encima a sí. montones de mujeres antes. Y porque tengo algo en el medio que ustedes no tienen, porque ahí está todo, tú sabes, ahí está la gran diferencia, que, vamos, se traduce a nada, pero ahí está, ¿no? Entonces, el otro tema que quería comentar contigo era el asunto de las microagresiones. Al comienzo mencionaste tu experiencia, que estos policías te pitaron, y eso es una microagresión, o pudiera considerarse, pero no es tan micro nada, ¿verdad? Exacto, las micro no son tan Exacto. micro. Es Tan tan micro. evidente, está ahí tan latente. Y cuando tú lo mencionabas, yo decía, diablo, los varones no pasamos por eso. Tú sabes, nosotros no tenemos que ir por la calle protegiéndonos porque me van a pitar o me van a hacer esto, me van a tocar. Y eso está cabrón, porque es que esa es la palabra. Tú sabes, sé que quería un poco hablar de ese asunto contigo. Sí, quiero conectar esa pregunta con la que me hiciste anteriormente. Y es porque creo que muchas personas piensan que porque tú no le pegas a una mujer, tú Ya no eres violento. no eres violento Ujú, y no es, ¿verdad? Y no es un tema que te compete. Y a lo mejor tú no le das físicamente, pero la criticas la ropa que se pone. Claro. O le prohíbes. O le prohíbes, Ajá. o le exiges que comparta con algunas personas, sí, pero con ese compañero de trabajo, no, ¿por qué no? Porque no quiero. O piensas de las mujeres según la manera en cómo se visten. Ujú. Entonces, eso también son agresiones. Claro. Que hay que ¿verdad? Reconocerlas y trabajarlas. O sea, en esta sociedad todas las personas nos criamos en una cultura machista. Hombres, mujeres, todas las diversidades, ¿verdad? Sí. Todas las personas con diversidad de identidad de género. Entonces, yo personalmente yo no soy víctima de violencia doméstica, pero siento que tengo un compromiso y una empatía especial, una necesidad de hablar de eso, aunque yo no lo esté viviendo, ¿verdad? ¿Entiendes? Y Claro. yo creo que eso hace falta más de los compañeros varones, de entender que, ¿verdad? A lo mejor yo no soy violento ni siquiera con las palabras, pero cuando yo voy a mi casa, mi mamá me cocina y friega y hace todo y yo no hago absolutamente nada. O cuando mi compañero, mi pana fuerte está siendo agresivo o violento con sus palabras con alguien, yo lo permito, lo valido Exacto. y O no digo nada, o no digo nada. Ay, Soy yo no me cómplice. voy o a meter estoy ahí. en un chat de grupo, Ajá. ¿verdad? Y tengo unos compañeros, unos amigos que evidentemente son bien macharranes o envían fotos de parejas que tuvieron para compartirlas y yo no estoy de acuerdo, me parece que está mal, pero no dije nada tampoco, ¿entiendes? Y me quedo No ahí. me atrevo a Y me quedo ahí. compartir, Ajá. es el pacto patriarcal, Sí, ¿verdad? wow, sí. ¿Verdad? Entonces yo creo que es importante que cada persona, pero sobre todo los varones, entiendan cuál es su rol
en construir la sociedad de equidad, y no porque tengan hijas, no porque tengan hermanas, no porque tengan mamá, porque tú muchas veces dicen, yo tengo hija, yo soy padre, yo vine de una madre, eso es lo más sagrado que hay. Y muchas veces decir eso es tan machista porque evita el reconocimiento de las propias prácticas que son machistas. Sí, wow. Sí, es lo mismo que pasa con el asunto, y lo trajiste ahorita un poco con el asunto de las identidades de género o orientaciones sexuales, que es como, no, yo no soy homofóbico porque yo tengo un pana gay. Entonces, o yo no soy racista porque mi abuela era negra, mi mejor amigo es negro. Hello, mira mis raíces, hello. Sí. Claro. Y entonces caes en lo mismo, ¿verdad? Definitivamente, eso lo hemos visto en todas partes. Quería hacerte una pregunta, yo no sé si ya Pedro está pensando en cerrar esto. No, dale. Quería hacerte una pregunta y hacer un comentario. De pronto la gente piensa que ser feminista es odiar a los hombres, que ser feminista es despreciar. Qué bueno que lo traes, porque ahorita voy a traer algo que esa misma línea. Que es un mito, ¿verdad? Decir eso, porque de hecho yo soy feminista, me considero una mujer feminista y yo soy una mujer que convivo con un hombre. Y no odias a los hombres. No se trata de eso. Es un asunto de reconocer todo esto de lo que estamos hablando, que es real, que existe y que hay que hablarlo. Y otro comentario es que a veces nos encontramos con mujeres que repetimos, ¿verdad?, los argumentos machistas, porque no es que estemos mal, no es que seamos malas, no es que nosotras tengamos algún problema, es que hemos sido criadas, como dice Cristina, en la misma sociedad patriarcal. Sistema, claro. Y pues lo mismo, repetimos argumentos que hemos escuchado durante todas nuestras vidas y a veces caemos ahí. Sí, yo creo que es importante establecer que para lograr la equidad se requiere que los grupos que tienen privilegios pierdan esos privilegios. Y cuando tú pierdes privilegios, tú sientes que es injusto para ti. ¿Entiendes? Ahí te das cuenta de lo que siempre fue injusto para el otro. Porque requiere una pérdida inevitablemente, requiere una pérdida de las personas que están en posiciones de privilegio para lograr la equidad. No hay de otra. No hay de otra. Sí. Que quería, un poco lo que dije, que va alineado también la idea de que todas las mujeres feministas son lesbianas, de que todas las mujeres feministas se ven de una manera particular. Y entonces yo, ¿verdad?, en esta investigación, yo mismo meterme en este asunto, me he encontrado con gente. Hace poco una estudiante me decía, es que las feministas, el feminismo no es desnudarme allí frente al Capitolio, o el feminismo no es ponerme qué sé yo qué ropa. Wait, o sea, hay diversidad, y dentro del mismo feminismo, dentro del sistema completo, hay diversidad y no se tiene que ver de una manera. Entonces yo creo que la gente también ha encajonado el asunto. Claro. Las etiquetas se tienen que ver, tiene que ser negra, lesbiana, esto para encajar ahí. No. O sea, hay mujeres que se pueden ver de diferentes maneras y ser feministas igual. ¿Qué tú crees? Sí, ¿no? el ejemplo. Exacto. Sí, o sea, totalmente reconocer la diversidad de expresiones y no invalidarlas simplemente porque yo no lo haría. ¿Entiendes? Es como el tema del aborto. Una cosa que dicen mucho es como, yo nunca abortaría. ¿Y? Exacto. Pero tienes la opción de escoger. Tienes la opción de escoger, ¿entiendes? Lo que no funciona para ti no significa que no funcione para el resto del universo, ¿entiendes? Hay que reconocer pues las diversas manifestaciones, y que no porque tú personalmente lo vayas a hacer de esa manera no significa que no sea válido, ¿verdad? También el asunto de querer establecer como que tú puedes ser feminista, pero hasta aquí. Exacto. No puedes enseñar las tetas. No. Exacto. Ya eso no es feminismo, eso es exhibicionismo. ¿Qué te pasa? Exacto. Ok, ¿quién decide qué? ¿Dónde está la policía? Sí, porque la gente se cree que todos somos policías, ¿verdad? Siempre estamos ahí juzgando y para ponerte el ticket. Acuérdate que eso es como bien común nuestro, es una respuesta cuando no sabemos lo que estamos haciendo, le ponemos una etiqueta y ya, y pasa. Y todos estamos en la misma sociedad patriarcal que nos dice que hay cosas que no podemos hacer porque ya dejan de ser muy femeninas. Claro, porque si no encajas
Mira, ¿dónde te conseguimos? ¿Dónde consiguen a todas? Pues mira, nuestra página es todaspr.com. Tenemos además una alianza con el Centro de Periodismo Investigativo. Yo también soy periodista del Centro de Periodismo Investigativo, que es la Unidad Investigativa de Género. Y ahí publicamos investigaciones enfocadas en género. Recientemente publicamos una investigación en la que analizamos los datos de feminicidios íntimos de este año. Y los datos lo que hacen es derribar este mito de que las mujeres no salen de las relaciones violentas. Sí. Porque la mayoría de las mujeres asesinadas este año fueron asesinadas por exparejas u hombres a los que habían rechazado. Y eso es un patrón, fue así en los pasados 2 años también, desde el 2020. El 67% de las mujeres asesinadas fueron asesinadas por exes. ¿Verdad? Estamos hablando de los asesinatos en circunstancias de violencia doméstica. Qué bueno que traes que lo acotas tan claramente, ¿verdad? Ahorita, antes de comenzar la conversación, lo hablamos. Feminismo, feminicidios y feminicidios íntimos. La gente, pero han matado un montón porque se resaltan estas 14, lo que va del año 2022 son 14, y es eso que tú traes, feminismo íntimo, que entonces tiene una relación directa, ¿verdad? Con las relaciones que tuvo exparejas o su pareja. Sí, yo creo que es importante entender que la violencia de género es una sombrilla dentro de la que hay distintas manifestaciones de violencias. Entre esas, una es la violencia doméstica, ¿verdad? Que se entiende que es la violencia perpetrada por parejas o exparejas o por una persona que tuvo un interés con la víctima. Pero también hay otros feminicidios que también son por razones de género. Por ejemplo, que la mujer era pareja de un narcotraficante o de una persona involucrada en negocios ilícitos y resulta ser víctima. Eso también es un feminicidio, es un asesinato por razón de género. Así que hace unos años hizo un trabajo importante en Puerto Rico, porque me parece que el uso del término feminicidio en Puerto Rico es bastante reciente. Sí. Hizo un trabajo, Proyecto Matria con Kilómetro Cero, en el que contabilizaron los feminicidios en Puerto Rico y empezó a utilizar el término en el contexto local. Y luego en el 2020 se fundó el Observatorio de Equidad de Género, que entonces adoptó el Protocolo Latinoamericano de Investigación, Feminicidio, en el que se establecen estas distintas definiciones, ¿verdad? La definición amplia de feminicidio, que implica los asesinatos de mujeres. Y dentro de la definición de feminicidio, la categoría de feminicidio íntimo para nombrar específicamente los asesinatos perpetrados en circunstancias de violencia doméstica. Me gustaría que antes de que Pedro nos mande ya a cerrar, que hables un poquito de por qué es importante, que ahorita antes de comenzar lo hablamos, reconocer que este asunto de que las mujeres dejan a sus parejas, ¿verdad? Porque son sus exparejas quienes las asesinan a la hora de tratar el tema de violencia doméstica o violencia de género. Sí, un poco el propósito de ese reportaje es plantear la necesidad de reenfocar los mensajes de concienciación, ¿verdad? Porque muchas veces estamos diciendo las mujeres necesitan salir de las relaciones violentas. Ciertamente, y es una forma también de quitarle responsabilidad a los agresores. El común denominador entre todos los feminicidios es un agresor. Pero la necesidad de que las mujeres salven sus vidas, ¿verdad? Que busquen apoyo. Y la mayoría de las mujeres que terminaron siendo asesinadas, pues habían salido de esas relaciones. ¿Verdad? Importante saber que las mujeres que son asesinadas no piensan que van a ser asesinadas. Claro. ¿Verdad? No necesariamente tienen una escala de factores de riesgo para determinar, ok, es más probable que él me mate, sí o no, cuáles son los recursos que voy a buscar, y que son personas con las que establecieron relaciones de amor, ¿verdad? De confianza. De confianza. Una relación, claro, íntima. Exacto. Y entonces el reportaje plantea la necesidad de reenfocar el mensaje, de entender que salir de una relación de violencia doméstica, si bien es necesario, es un factor de riesgo y requiere de política pública, de acciones concretas del gobierno
asegurar la protección de las mujeres cuando salen de violencia, de la relación de violencia. Y eso implica también reforzar las organizaciones sin fines de lucro que ofrecen apoyo a esas mujeres cuando salen de las que relaciones. son las que hacen el trabajo. Que son las que hacen son el las trabajo. que hacen el trabajo porque el trabajo que debería hacer el gobierno. Claro, el gobierno por sí solo no puede. Y no tan solo con declarar un estado de emergencia, ¿verdad? El estado de emergencia tiene que venir acompañado de unas acciones, de dinero concreto, ¿verdad? Acciones y dinero para de apoyo poder, consistente. de apoyo, claro, sobre todo consistente. No es declararlo y se acabó, ¿verdad? De apoyo consistente. Excelente, estoy maravillada. La fanática número 8, ya yo le dije, soy la fanática número 8, porque después de su familia. Después de su familia voy yo. Claro. Después de sus familias voy yo. Y entonces después todas las Muy bien, muy bien. Bueno, pues ahora sí, las consiguen en todaspr.com y pueden escuchar nuestro podcast, La Sala de Todas, que es un podcast bisemanal. En cualquier plataforma de podcast lo consiguen así mismo como La Sala de Todas. La Sala de Todas. Y tenemos, ¿verdad?, nuestras redes, que es TodasPR en Twitter, Instagram y Facebook. Muy bien, muy bien. Así es que imagínense ustedes. Qué grata conversación, Cristina. Qué bueno verte también después de hace unos años que no nos veíamos. Gracias. Siempre estamos por ahí conectados en las redes y en el teléfono, pero qué bueno volver a tenerte aquí en casa, literalmente en casa. Gente, con esto queremos culminar nuestro episodio, no sin antes agradecerles por escucharnos. Recuerda que nos consiguen en Facebook, en Twitter, en Instagram, como un poco de Top PR, en TikTok y en YouTube, un poco de Top Podcast, en nuestra página web www.unpocodetopr.com. Anótate para que seas supporter. Busca ese enlace y tírate de pecho que te necesitamos. Claro que sí, claro que sí. Así que gracias a Jan Luis, como siempre, allá en los controles. Cristina, una vez más, muchas gracias. Así es que nos vemos en la próxima. Un abrazo, mi gente.